Bueno, hola, bienvenidos a todos a este primer encuentro, de muchos encuentros que pensamos hacer en esta casa de conversatorios. Y bueno, en el día de hoy el conversatorio se titula Narrando el pasado y revalorizando nuestra historia. Y aquí me acompañan Carlos y Mario Sánchez. Les voy a contar que ellos son exalumnos del Jardín Enriqueta Comte y Riquet, pero no son exalumnos cualquiera, ellos fueron hijos de la primera directora que sucedió a Enriqueta Comte y Riquet y también nacieron allí y vivieron allí. Así que va a ser muy interesante la charla que vamos a tener con ellos. Y también van a participar en este conversatorio Silvia Paredes, que es maestra inspectora de zona de educación inicial, representando a la Inspección Nacional. La maestra Elizabeth Ibaldi, que es maestra de educación común, especializada en educación inicial y gestión y supervisión educativa. Es consejera del CODICEN y autora de la investigación y el libro La educación inicial del Uruguay, de la casa cuna a la escuela elemental. También contamos con la presencia de la maestra Patricia Alberti, maestra directora del Jardín 213, Enriqueta Comte y Riquet, que tiene mucha trayectoria en esa institución y que también ha impulsado la creación del museo que ustedes pudieron visitar. Agradecemos la presencia también de la maestra coordinadora general del Centro de Formación Permanente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Magíster Estela de Armas, que nos acompaña, así como también la inspectora de zona, Miriam Escarceña. Bueno, sin más, voy a dejar a la directora Silvia Alberti, que tiene unas preguntas muy interesantes y más interesantes van a ser las respuestas de ustedes. Bienvenidos a este encuentro tan emocionante para nosotros. Y en el marco de los 130 años del jardín, de la fundación del jardín, justamente nos parecía importantísimo rescatar parte de la historia de este jardín, que ustedes puedan contar desde su sentir, sus vivencias, cómo transitaron esa etapa de la niñez tan importante para ustedes y para nosotros. Carlos, Mario, ¿cómo vivieron su niñez en ese jardín fundado por Enriqueta Comte y Riquet? Bueno, gracias por la oportunidad de rememorar cosas que no son muy queridas. Yo voy a decir una cosa tal como me sentí. Cuando me recibieron tan bien, con tanto interés, me preguntaron, ¿usted conoció a la señorita Enriqueta? Sí, la veía pasar. Yo tenía 6 años, dijo. Me sentí como un fósil, encontraron un fósil, hasta que me tuve la oportunidad de decir que mi madre había sido sucesora de Enriqueta. Entonces no me sentí como un fósil, me sentí mejor, como el eslabón perdido, sí. Encontraba el eslabón perdido para poder llenar ese espacio que falta. Y digo que falta porque yo no vi en ningún lado el nombre de mi madre. Y mi madre por lo menos fue 8 años, 9 años, directora del Jardín Infante número 1, en aquella época se llamaba. Las vivencias mías son muy limitadas. Recuerdo cuando fui a los 4 años, entré al jardín, mi madre me llevó de la mano, me introdujo en el aula que había, la vi por supuesto de nuevo. No estaba la maestra Olga, que fue mi primer amor. Y entonces me acuerdo que ese día yo pataleé, mordí, grité, lloré, y salí corriendo y me metí bajo la cama arriba en mi habitación. Vivíamos arriba. El recuerdo único que tengo es ese, de lo que fue mi pasantía en educación inicial. Sí me acuerdo que la maestra Olga fue para mí el gran cariño, ¿sí? Después cuando cantemos el himno voy a recordar con mucha más emoción aquellos brazos que nos mecían, ¿sí? Bien, y yo creo que, hablando ahora más en serio, creo que valdría la pena, cuando hagamos una historia de, ¿cómo es narrando esto? ¿Cómo fue la continuidad de las ideas de Enriqueta y los cambios que había? Porque sí hubo cambios, no puedo decir cuáles eran, pero sé que mi hermano sabe más que yo
estuvo más apegado a mi madre y a su entorno, se discutían ideas pedagógicas con mucho interés. Había una discusión viva, sí, sobre esos temas. Sí, creo que aquí llega mi primera intervención, le paso el micrófono a mi hermano Mario, que es menor, tiene vivencia mucho más. Yo lo primero que tengo que, bueno, por supuesto agradecer la oportunidad de estar con ustedes y de haber vuelto al jardín, que para mí estaba completamente, en fin, muy lejos de mi cotidianidad, por decirlo de alguna manera. Y que fue uno de los impactos, o de los golpes, o no sé cómo decirlo, creo que va a ser fundamental en mi vida, porque recordar aquellos años es muy emocionante. Nosotros en las charlas previas, cuando ustedes fueron a recorrer el museo, a recorrer esos salones, esas aulas que los recogieron y que hicieron de ustedes parte de la historia, ustedes hablaron de ese sentir, desde esa emoción que les dio este transitar, este volver al jardín. Y ahora Carlos decía, no vi el nombre de mi mamá. Nosotros encontramos, por supuesto, el nombre de la mamá de ustedes y les vamos a hacer entrega de una copia donde dice que ella era la directora. Este es un recuerdo que estaba pensado para el final, pero ya que lo recordaste nos parecía importante. Hay una copia para cada uno de ustedes. Sí, estamos recordando esa historia y tratando de también recoger esas narraciones orales que no lo dicen los libros, pero que sí ustedes son parte de esta historia. Y en este recordar y en este transitar por el jardín, ustedes nombraron los patios, ¿no? Y por allí hablaban de los juegos. ¿A qué jugaban ustedes cuando eran niños? Bueno, jugábamos quizá con mucha gente del barrio, porque el jardín de alguna forma los fines de semana logró abrir sus puertas y el barrio se juntaba no menos de 7 u 8 jóvenes, en fin, jóvenes niños como nosotros, jugábamos al fútbol, a la mancha realmente. Subíamos a los árboles que hoy están cortados, pero los troncos siguen allí, realmente fue una alegría verlos. Y creo que el jardín desplegaba una actividad que iba mucho más allá de todo lo que se puede decir que era su actividad curricular. Yo lo que me doy cuenta que nosotros, personalmente, ¿verdad? Fui mucho más feliz de lo que en aquel entonces el tránsito me permitía, porque recordar todo aquello fue con enorme alegría realmente. Y creo que los volví a ver hoy, los niños corriendo y jugando, reafirma la idea de que nos dio algo que no sé qué fue, pero es de gran peso en lo personal. Mi maestra se llamaba Elda, era la hermana de Enriqueta, una mujer que yo la veo altísima, hoy vaya a saber cómo era ella, muy dura realmente, de unos ojos violetas, casi bellísima mujer realmente, y que nos transmitió esto que los puedo decir ahora, ¿verdad? Que creo que es fundamental. Bien, Carlos, tengo entendido que no solo ustedes vivieron allí, sino que usted nació en el jardín, en donde era su casa, la casa que en realidad Enriqueta había diseñado, ¿no? Es ese local, ese jardín que la propia Enriqueta ideó, creó, llevó a cabo y vivió, y también vivió su mamá con ustedes allí. ¿Qué nos puede contar de ese momento? Bueno, en realidad no es la primera vez que yo vuelvo a París.
hace como 14 o 15 años, volví a entrar en el jardín. Como esta vez también, clandestinamente. Me metí por el costado, subí la escalera que llevaba a la casa nuestra. La directora estaba ocupada. Me recibió muy bien un asistente de ella. Pero antes ya yo estaba ahí. Cuando hace como 14 o 15 años, también fui al dormitorio de mi madre, que fue donde yo nací. En aquel tiempo los partos eran a domicilio, ¿no? La partera que la atendió vivía enfrente de la casa. Hoy no queda nada de esas casas enfrente. Pero así como esta vez me metí intruso y había clases arriba. Había un pequeño grupo de clases. Y me preguntaron qué busca acá, como siempre. Dijo, vengo a buscar a ver el lugar donde nací. No sé si me creyeron o no, pero me miraban muy extrañadas. Y simplemente, nada, bueno, pasa, me dio mucho gusto. Me fui. Y no volví hasta ahora que la directora tuvo la curiosidad de ver qué sabía yo de aquello. Bien, pero me emocioné muchísimo. Como decía Mario, el jardín fuera de las horas de clase y los fines de semana nos pertenecía a nosotros, los hijos de la directora. Bueno, pero no nos dejaba salir ni más a la calle, que era el lugar donde los niños jugaban. Entonces los niños venían al jardín con todo gusto. Y teníamos nuestros espacios de tierra para jugar a la bolita, en la bicicleta, andábamos en bicicleta por todos lados. Era un placer. Y yo le contaba a Patricia que ya con 5 años, no más, yo jugaba mucho con un amigo, con una casa de muñecas. En aquel tiempo no había esta preocupación por el género como había ahora, pero jugábamos muñecas, no muñecas, muñequitas, como las Barbie, ¿sí? Cada una de su papel. Era muy divertido. El jardín nos pertenecía, entrábamos a todas las clases, veíamos todo lo que queríamos, y de alguna manera recuerdo murales. No sé si había uno ¿cómo se llama? ¿Quién era? Fijar. No. Un mural, había un mural que era maravilloso, no está mal. No está mal de ese año, muchos años. Pero lo que quiero recordar ahora, Torre García. En Torre García me parecía que era. Entonces, veo eso con mucha emoción. Vi Carmen García de Sánchez, Luisa Canepa y la tercera maestra, Amelia Checopar, Chita Checopar, sí. Tocaba el piano ella, ¿sí? Cuando entraba en la música de la bandera, es muy bien, tocaba ella esa marcha. Pero además veo a mi maestra Olga González se llamaba. Y además está ella como acá. Esas eran las maestras de la época, que yo recuerdo con todo cariño. Sí. Y usted recién habló de que en esa época se trabajaba en cuanto a equidad de género, ¿verdad? Que tanto niñas como varones hacían las tareas del otro género. Hace unos años estuvo también un exalumno como ustedes por el jardín que donó un mantel bordado por él, un alumno varón que con mucho orgullo dijo que donaba eso al jardín para hacer memoria de esto, ¿no? Y ustedes el otro día decían que recordaban algo de los labores o de las habilidades motrices básicas. ¿Qué recuerdan de eso? Yo recuerdo que en tela de arpillera pasábamos un hilo de lana, ¿no? Y hacíamos unos bolsos o cosas que eran muy lindas y las llevamos a la casa. Pero yo no creo que sea cuestión de género, sino más bien natural. Los niños jugamos con las niñas. Mi primera novia fue en preescolar, 5 años tenía. Se llamaba Esthercita González. Bueno, Esther Iturbide, González era Olga. Esther Iturbide fue la primera novia mía de 5 años. En la foto que saca la gente al final de año, yo aparezco, en vez de mirar la cámara y sonreír, con la cabeza así volteada mirando a Esthercita. Bueno, son cosas que no he logrado superar todavía, después de tantos años. Pero no era cuestión de género. Era natural que jugáramos juntos, y me acuerdo, niñas y niños no tienen ningún problema. ¿Sí? Los nenes con las nenas, no era así, era muy divertido.
Y lo que yo me acuerdo es sobre todo la actividad, como decía Mario, en los recreos, en el patio. Le trepar los árboles. No recuerdo nada de la metodología que usaban conmigo. No sé qué resultado tuvo. Mario sabe más del Froebel que yo. ¿Sí? Bueno, a mí me sorprendió mucho ver una caja con figuras geométricas, una cajita cuadrada que tenía una cantidad de cuadrados, rombos, triángulos, y todas cabían perfectamente en 3 capas o en 2, no recuerdo mucho. Eso lo poníamos sobre la mesa cuadrada donde había 4 o 5 niños, y de tal manera que era un dominó de letras sin puntos, y nos conectábamos unos con otros, y recuerdo que quedaba casi unido todo, y eso era casi emocionante, era muy interesante realmente. Yo hasta que no volví a ver esa cajita, no recordaba, nunca recordé eso, y ahora se me hizo con una claridad brutal poder verlo. No recuerdo a mis compañeros, recuerdo muchas caras, pero no recuerdo sus nombres. Lo que sí que esa mesa cuadrada realmente la recuerdo muy bien, y fue muy emocionante también ver el órgano, el armonio, que estaba en una sala de música, y no había actividades grupales en esa sala de música, sino que los niños entrábamos y agarramos un triángulo, empezamos a hacer sonidos, y nunca vi que hubiese un docente allí, una maestra o alguien que indicase nada. Estaban realmente, recuerdo a mi hermano Carlos tocando el armonio también, con un solo pie y haciendo notas que yo eso nunca lo hice, pero el armonio y Carlos eran casi como una cosa que iban unidas así, porque le gustaba la música, y algo hacía, algo tocaba, reconocía compases eso fue muy lindo. Y también en ese sitio había una biblioteca con todos los tomos de Monteiro Lobato, no sé si es portugués o brasilero, brasilero seguramente, y esos dibujos estaban casi reproducidos en las paredes, el mismo estilo de dibujo de esos textos que posteriormente los leí realmente, los leí de grande, ahora un poco recordando todo aquello, y recuerdo muy bien la cantidad de figuras humanas y de animales en una actitud de juego realmente, todas pintadas en las paredes. Llevamos a la escuela una sillita que estaban pintadas de amarillo, ahora le llevamos está color madera. Y recuerdo una discusión que mi madre me la hizo ver mucho más adelante. Las figuras de esa cajita, Enriqueta Conte y Riquet las había hecho sin color madera. Cuando mi madre asume la dirección, seguramente las hace pintar, y me dice que había tenido con Elda, con mi maestra exactamente, la hermana de Enriqueta, unas discusiones continuas donde ella le reprochaba que eso no se hacía con respecto a un material que había aportado Enriqueta. Más allá de lo que si sirvió o no, o si fue un aporte valioso o no, lo que creo que lo que le habrá costado a Enriqueta llegar a lo que fue realmente, para que él la defendiese, bueno, como a los hermanos mayores le tenemos ese respeto, ese afecto también, ¿no? Digamos, ¿no? Que algo de eso, y creo que se reflejaba en esas actitudes. Sí, nos imaginamos a nosotros también lo que debió ser para vuestra madre, para Carmen García, ¿no? Esa responsabilidad de haber continuado de alguna manera con ese legado. Y ustedes en esto, ¿no? ¿Qué piensan o
o saben ella cómo lo vivió esto por alguna narración que les haya hecho o por algún recuerdo que de repente en familia se haya hablado de esa responsabilidad. Yo realmente no recuerdo nada. Mucho tiempo después, ya por jubilarse, mi madre se vio interesada en algunos autores, por ejemplo, me interesaba mucho Piaget, pero no creo que ella haya elaborado a fondo Piaget, ya estaba muy anciana. Pero sé que sí hubo una serie de cambios que eran discutidos mucho con las maestras. ¿Sí? Las maestras participaban mucho en discusiones, mi hermano sabe más, recuerda más de eso. Y bueno, es como lo que yo quiero mostrar es señalar que no hubo una aceptación lisa y llana, hubo movimientos de cambio que seguramente siguieron hasta ahora, y siguen hasta ahora. ¿Sí? Finalmente, yo creo que el mérito, si se quiere, de mi madre fue simplemente marcar el camino, o seguir el camino de preescolar, de inicial, perdón, yo digo preescolar todavía. Inicial valía la pena tomarlo en serio, ¿sí? Y eso fue lo que es importante, ¿sí? Una época en que no había realmente eso, ¿sí? Ahora, en lo que me dicen, cambiaron inicial por el nombre, por preparatorio, ¿no? Claro, antes se decía educación preescolar, ahora educación inicial, pensando en una etapa que no se prepara para, sino que es parte. Yo recuerdo como médico haber dejado el preescolar en 5 años niños porque no sabían pronunciar bien Nabucodonosor y Constantinopla, ¿sí? Y ahora me arrepiento violentamente de eso. Bueno, no sé si Mario quiere decir algo. No, la verdad que no mucho más. Pero un gesto de mi madre que yo nunca entendí fue por qué dejó el jardín realmente. Ella se jubila y sigue en la actividad privada, pero me da la impresión de que tuvo una gran decepción. No sé cuál fue, pero y no, tampoco me cuesta mucho, bueno, lo voy a tratar de hacer ahora, más adelante, incluso con Carlos, teniendo otra, nuevamente, Carlos vivía en el exterior, realmente yo siempre viví aquí, y creo que vamos a poder reconstruir esa parte, ¿verdad? Porque a mí, no solamente, yo creo que se mezclaba mucho el tema político también en la escuela, había empezado a pesar, seguramente temas de presupuesto, no me imagino bien en qué consistió todo, pero debió ser muy duro para ella para abandonar algo que había sido un mérito tan grande en su vida. Bueno, eso. Bien, ustedes dijeron que recordaban haber visto a Enriqueta una vez que ella se jubila, pide para volver al jardín y a continuar sus estudios pedagógicos. ¿Ustedes recuerdan más o menos cómo era físicamente, si algo de ella? Sí, yo recuerdo simplemente que ella no entraba al jardín, a la escuela. Pasaba por el costado y iba a lo que había construido como un estudio pedagógico de clínica y metodología por el hombre bueno y culto. Con mi sobrina Cecilia, que es educadora, no sé bien el título que tiene, pero se dedica a la teoría de la educación. Conversamos un poco de eso, qué quiso decir Enriqueta con esa frase. Porque yo me acuerdo que toda la vida de niño intenté entender qué demonios era aquello y no entendía nada. Ahora mismo creo que puede dar lugar a conversaciones muy fructíferas, ¿sí? ¿Qué significó la clínica, la metodología, la didáctica, la práctica del preescolar todos los días, de inicial todos los días? La veía pasar ya muy anciana, y como todos los niños nos asustaba un poco, nos amedrentaba un poco. La figura de ella era muy solitaria, muy austera. No recuerdo más, no recuerdo la cara, realmente no. Sí, pero la vi pasar 2, 3 años hasta que falleció. Bien, y hablando de Enriqueta, hoy Mario hablaba un poco de los instrumentos musicales.
Enriqueta decía de la importancia que tenía la música para los niños, ¿no? Decía que una canción al inicio de la jornada predisponía al cuerpo para el aprendizaje, y también decía que una canción al finalizar deseaba que volvieran al día, hacía que volvieran el día siguiente con alegría. ¿Ustedes recuerdan alguna canción de esa época? Yo no la recordaba, yo sí, casi todo, ¿no? Menos mal que la pude cantar con la poca voz que me queda. Con Patricia la cantamos si ustedes quieren oírla, bueno, con Patricia hacemos el dúo, ¿no? ¿Quieren oírla? Sí. Adelante. Cuando entramos al jardín, eran nuestros piececitos delicados, chiquititos, no podíamos correr. Las maestras cariñosas en sus brazos nos mecían. Si dormir también queríamos, nos cantaban a rorro. Ya se me entero ahora que esa letra la compuso la señora Enriqueta. Sí, es bien importante eso, ¿no? Cómo a pesar de los años se sigue cantando hoy en el jardín y en otras instituciones el himno escrito por Enriqueta Conterrique. Bueno, y a continuación vamos a dar paso a la palabra de Elizabeth Ibaldi, que nos dará su visión a partir de su investigación. Ella es conocedora, amplia conocedora de Enriqueta. Así que, bienvenida. Buen día para todas y todos. Agradezco la invitación y poder participar en este momento tan emotivo. Como nos sucede a todos, a mí me ha sucedido, y a todas, supongo también, que además hemos seguido siempre dentro de una escuela, el volver a esas raíces, el volver a esos momentos. Pero no se sientan fósiles ni el eslabón perdido, sino siéntanse que para nosotros es un halago poder escuchar estas narraciones y estas vivencias, ¿no? Y poder enhebrarlas con lo que conocemos, también que nos interpele en esos agujeros que todavía quedan por investigar. Yo les quiero decir que la historia de la educación inicial de Latinoamérica, y diría del mundo, se está escribiendo, ¿verdad? En realidad, la investigación que yo realicé en un año sabático que me concedió el entonces Consejo de Educación Inicial y Primaria, abarca los años 1870 a 1900, siempre hay que hacer un recorte, es muy extensa la trayectoria de Enriqueta y esta historia no investigada profundamente. Pero que bueno, como lo dice Franco Fraboni, un pedagogo italiano, la historia de la infancia y la historia de los jardines es una historia paralela. Y no solo dice eso, sino que además dice que los jardines de infantes como institución han contribuido a reivindicar los derechos del niño. O sea, no es un tema menor reconstruir esta historia, porque es la historia de la infancia también, ¿verdad? Y en esa historia de la educación inicial latinoamericana, el Jardín de Infantes número 213 o número 1, Jardín de Infantes de Montevideo, que son los nombres con los que se nos conoce, tiene la virtud de haber sido el primer jardín público, o sea, el primer jardín de infantes en un sistema público. Existen otras creaciones de jardines de infantes en América Latina, anteriores al año 1892. Existen en nuestro país algunos jardines de infantes, uno de Paysandú, creados antes por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, por una habilitación que había dado Varela en su libro La legislación escolar, de que una vez creadas las escuelas necesarias, las integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular podían votar jardín sí o jardín no, la creación de un jardín que tenían que sustentarlo económicamente. Y algunos de ellos se crearon. Pero ¿qué lugar ocupa este jardín? Bueno, fue un jardín que tuvo en su época
mucha influencia en América Latina con aquel el informe realizado por Enriqueta hacia Chile, que incluye hasta fotografías. Estamos hablando de fotografías en 1906. Hoy la pedagogía más actualizada nos habla de registros fotográficos como forma de evaluación y de narración y de registro. Pero bueno, yo voy a ver si puedo hilvanar algunas cuestiones de las dichas por Mario y Carlos con cuestiones que haya visto por aquí, que haya visto en mi investigación. Hay una situación que ustedes plantean, esa del berrinche, a ver si puedo empezar por allí, el primer día. Permítanme que busque porque me vine sin nada preparado para ver qué podía hilvanar. Esa del berrinche les quiero decir que estuvo presente el primer día de la inauguración, aquel 10 de marzo de 1892, mientras Enriqueta estaba dando su discurso inaugural. Se sintió, fíjense que eran niños que estaban iniciando, se habían anotado unos días anteriores, y uno de los niños estaba toda la prensa presente, las autoridades, y uno de los niños hizo el clásico berrinche que hasta el día de hoy tenemos, de resistencia, que las maestras, como bien lo decían ellos, con amor, con afecto, que creo que toda esta narración de vivencias de ellos dos nos muestran el lugar de la afectividad en lo que tiene que ver en educación inicial. Y bueno, y ese niño hizo tremendos berrinches. Entonces Enriqueta paró su discurso, detuvo su discurso y dijo: tráiganmelo para aquí, por favor. Lo tomó en sus brazos y el niño se calmó. Y Enriqueta siguió con su discurso. Esa es la forma de vincularse, esto que tanto estuvo presente en estas palabras, ese vínculo, ¿no? Ese vínculo maestro-alumno. Respecto a las fechas en las que se ubica la escolaridad de Mario y Carlos, lo que tengo más presente es el discurso que Enriqueta pronunció en el año 1945, más concretamente el 11 de octubre, cuando hace entrega de toda la documentación que ella tenía a las autoridades. Ya jubilada, ya retirada, ella plantea así en ese discurso: el coraje que tengo para hacer en la forma que lo hago, entrega de esta original colección de papeles y otros objetos acumulados con el correr del tiempo desde el día de mi juventud en que conservé el primero, 10 de marzo de 1892. Y esa entrega de documentación la hace porque ella comenta que no pudo cumplir con una propuesta que le había hecho Carlos Vaz Ferreira una vez que compartían un examen. Y le dijo, siendo él vocal de la Dirección General de Instrucción Pública, ella cuenta que Vaz Ferreira amparó siempre su libertad, estimuló sus iniciativas, como lo prueba este papel que he extraído de la carpeta de documentos que más estimo. Es del año 1902 y tiene al pie la siguiente anotación mía: proposiciones que me hizo el doctor Carlos Vaz Ferreira en el descanso de una mesa de examen. Están escritas de su puño y letra. Y Vaz Ferreira le decía que ella escribiera ese libro, que él le hacía el prólogo. Y ella comenta que tal vez ese peso de que el prólogo fuera hecho por Vaz Ferreira le pidió escribir esa historia. De todas formas, comisiones de homenaje en el año 1932 publicaron sus conferencias, sus escritos en 2 libros que son Estudio y Trabajo y Lecciones de mi escuela. Las lecciones de mi escuela, que hablan de la lección del incidente. En momentos en que se daban las lecciones de los objetos, programadas, duras, estructuradas, Enriqueta ideó la lección del incidente. Es decir, en aquel momento que ocurría algo, que salían a ese patio que, como ellos recuerdan, arbolado, lleno de vivencias, de juegos, si encontraban hormigas y el interés de los niños era el hormiguero,
la maestra tenía que aprovechar y hacer allí la lección del incidente. Estas lecciones están contadas en ese libro, Lecciones de mi escuela. Algunas son de tinte bastante hacia lo moral, porque hay que contextualizar siempre la investigación histórica, ¿verdad? Pero quiero, para no ser muy larga, plantearles cómo era el vínculo de Enriqueta con las maestras y tal vez entender también el de la mamá de Carlos y Mario, Carmen García, ¿no? En este discurso, cuando entrega los documentos, Enriqueta dice: cuando empezó la función regular del establecimiento, o sea, 1892, después de celebrarse la inauguración en acto solemne que tuvo como marco el grupo encantador de los niños inscriptos, yo tenía un plan formado. Reuní a las compañeras que había preparado en un curso especial y sintéticamente les dije más o menos esto: nuestra escuela se llama Jardín y lo será por la delicadeza del cultivo, pero para nuestras preocupaciones debe ser un bosque virgen. No vean en el programa que les he dado más que una guía trazada casi al azar para penetrar en él. Ustedes y yo lo recorreremos mirando siempre con atención a uno y a otro lado en busca de lo desconocido. Dejaremos la senda para observar cada vez que convenga, arrojando piedras como lo hacía Pulgarcito para evitar extravíos. Creo que lo que ellos dijeron de esa continuidad, pero con cambios, como esa anécdota de haber pintado las maderitas, o esto que resaltaban más de una vez, de que siempre había discusiones pedagógicas y se discutía, tiene que ver con este inicio, ¿no? Con esta postura que fue, sin duda, liderada por Enriqueta, pero asumida por las maestras que se formaron con ella. Sigo con el recuerdo que ella plantea sobre un exalumno, para que tal vez se identifiquen Carlos y Mario con esto, ¿no? Enriqueta plantea: se celebraba en Montevideo el segundo Congreso Americano del Niño. Salía yo del gran salón de actos del Ateneo, donde los maestros acabábamos de reunirnos en asamblea. Y no bien llegué al hall de la planta baja, vi que rápidamente se dirigía a mí uno de los médicos reunidos en una sala. Era el doctor Héctor García San Martín, alumno fundador del jardín desde la edad de 3 años. Pasados los primeros momentos de emoción por el sorpresivo encuentro, me dijo el doctor García: de usted conservo resaltantes 2 recuerdos, uno malo y otro bueno. Aunque lo de malo fue dicho en broma, yo quise que la referencia empezara por él, y así fue como comenzó su exposición diciendo: usted no sabe las horas que se podrían formar con los minutos que yo pasé, siendo niño, con el oído pegado al suelo para escuchar, y nunca lo oía, el quejido de las plantas pisoteadas o destrozadas sin reparo, porque un día en que nosotros, los niños de la clase superior, era entonces la de los 6 años de edad, habíamos saltado sobre la verja del jardincito que teníamos frente a la sala de clase, cayendo sobre el plantillo con perjuicio de las flores. Reuniéndonos allí, nos explicó usted que las plantas tienen vida como nosotros y deben, por tanto, sufrir cuando las lastimamos. Aquí hay una lección del incidente y una huella dejada por una maestra, ¿no? Pasado el momento de risa que provocó la graciosa referencia, que no dejó, sin embargo, de causar en mi ánimo una preocupación, pensando en las consecuencias insospechadas que pueden tener las palabras del maestro, continuó el doctor García San Martín su exposición diciendo: ahora viene lo bueno. Un día en que algunos de los compañeros habían hecho mal uso de la saliva, usted, con tal motivo, dio en clase una lección para explicar por qué se produce y cómo se produce, concluyendo en lo impropio que era desconocer su valor y la incultura que significaba ese desprecio. Aquello pasó. Yo salí del jardín, seguí el curso de enseñanza primaria, luego el de secundaria, de preparatorios y entré en facultad. Muchas veces debí estudiar en los libros cuál es el efecto de esa secreción en la función digestiva, sin darme cuenta de que aquella lección bebía en mi espíritu, hasta que el profesor puso al descubierto una glándula salival e inmediatamente la vi a usted dibujando un racimo en el pizarrón. Así que espero que estos recuerdos que se me ocurrió que podía ir por allí también,
le sean a ustedes por lo menos de identificación, ¿no? Las ocupaciones que ustedes comentaban, aquí están en el libro Canciones y Juegos de mi Escuela, las canciones que acompañaban también esas ocupaciones cuando se hacían los entrelazados, etcétera, etcétera, la escalerita, esos plegados que me comentaba el compañero que está aquí a cargo de la documentación, que aquí están esos documentos y que también están en el Museo de Enriqueta. Quiero decir entonces con esto que la importancia de este acercamiento, de estos exalumnos, la necesidad de continuar con estas investigaciones, porque hay un patrimonio que tenemos que cuidar y hay un pasado que nos puede y que nos da seguramente pistas como esas piedritas de pulgarcito que no nos permitan el extravío, como decía Enriqueta. Quiero decirles que en lo personal, cuando asumí esta tarea, yo no me formé en investigación exclusivamente, tengo la formación de investigación de una docente y la que pude buscar y obtener por mí misma fue porque una persona que se llama María Victoria Peralta, chilena, está invitando y diría a veces exigiendo a algunas docentes amigas que compartimos algunas ideas respecto a la educación inicial, que en cada país hagamos esta historia para poder construir la historia latinoamericana. Llegó un día en que, bueno, María Victoria me dijo, si nadie lo hace, lo tenés que hacer tú. Con el apoyo de Primaria hice la investigación fue publicada y creo que hay que seguir. Yo lo digo en el libro, que mi ambición es que otros tomen la posta y puedan seguir esa investigación, podamos entender qué sucedió, qué aportes hizo Carmen García y otras docentes. Quienes trabajaron con Enriqueta eran sus sobrinas. Enriqueta tenía sobrinas trabajando con ella. Tuvo un solo hermano varón, así que debía ser sobrina. Y bueno, decirles que esta historia está para seguir construyéndose, que estos aportes de historias vividas, como lo plantea hoy la investigación histórica, el valor de las historias mínimas. Estas historias mínimas tienen un valor fundamental y en nuestro país lo trabajó muy bien Barrán en sus libros, y creo que bueno, esto a mí me ha motivado muchísimo, creo que a todas las docentes también. Les agradecemos mucho. En lo personal yo les traje para que puedan tener una publicación y por lo menos entender esos orígenes. Como hipótesis, que la elaboré recién, sentadita allí escuchándolos, qué decepción puede haber tenido Carmen García, y digo, bueno, muchas veces vamos de decepción en decepción, los docentes, hay historias que continúan. En aquella época se dio toda una discusión sobre la clase preparatoria, la creación de la clase preparatoria en las escuelas. Eso sin duda, de alguna forma, limitaba los planes de que la educación inicial se extendiera a modalidad de jardín de infantes. Esa discusión fue muy fuerte, con intervenciones muy fuertes de Enriqueta Conti Riquelme. Pensando allí, escuchándolas, es una hipótesis totalmente en borrador, es que en el año 1949 en este país se crearon clases jardineras. Y me da la fecha con aproximadamente la fecha en que Carmen García se haya retirado y tal vez haya sido parte de ese proceso de discusión de por qué camino seguir educando institucionalmente a los niños pequeños. Lo dejo tirado como una hipótesis y con invitación a seguir investigando. Ha sido un placer para mí conocerlos y bueno, espero que puedan, este libro les aporte algo de esta historia de la que ustedes forman honrosamente una buena parte, porque era el único jardín de infantes en el Uruguay, ¿no?, público, y ustedes formaban parte de ese alumnado. Gracias. Recibimos ahora
a la maestra inspectora de zona Silvia Paredes, en representación de la Inspección Nacional de Educación Inicial. Buenos días para todas y todos. Celebro este encuentro realmente desde lo profundo de mí, en el que se conjugan testimonios valiosísimos, recuerdos, sentidos, queridos, en torno a la obra de Enriqueta, quien con una gran visión de futuro, con expectativas, inquietudes y espíritu de investigación, abrió camino, un camino nuevo, diferente en la educación preescolar, tanto a nivel nacional como internacional. Escuchamos atentamente todos, porque me atrevo a hacer extensivo este pensamiento acá en sala, escuchamos atentamente sus testimonios, sus recuerdos, y tomé nota de algunos de ellos para poder hacer un paralelismo entre lo que ustedes vivieron en sus años de educación preescolar y lo que nosotros estamos trabajando en territorio actualmente. De verdad que el legado, la obra que nos dejó Enriqueta, con esa visión de futuro, con ese espíritu de investigación, con esas ganas de descubrir, de aprender y de adaptar, porque sabemos que, de acuerdo a documentos y a artículos y cuestiones que hemos leído, sabemos que Enriqueta viajó, recorrió el mundo buscando aprendizajes nuevos, experiencias, y tuvo la sensatez, la madurez de todo eso que ella veía, adaptarlo a nuestra realidad, a nuestro sistema. Y en eso le ha dotado de identidad, una identidad propia nacional al proyecto, que es lo que, de las cosas que realmente valoramos. Si traspolamos esto a nuestra realidad, nosotros como maestros sabemos que sí, que debemos de estudiar, debemos de profundizar, debemos de actualizarnos, pero siempre ajustándonos a una realidad, situar la actividad, y que sin lugar a dudas ustedes en esas anécdotas que nos contaron, las vivieron. Por ejemplo, ustedes dijeron, el jardín nos pertenecía, y qué cosa tan sentida y tan fuerte, ¿verdad? Porque es una expresión cargada realmente de significado, y que los atravesó en su ser y que los acompañó en su adultez y en su vida, a lo largo de la vida. Me parece que eso de decir el jardín nos pertenecía, bueno, da cuenta de una propuesta realmente situada, contextualizada, acorde a la época, acorde a la realidad, de acuerdo a todo lo que en ese momento se hacía y se vivenciaba, pero en ustedes caló muy hondo, profundo. Otra de las cosas que dijeron, niñas y niños jugaban, hacían tareas todos juntos. Para ustedes eso fue algo que, en forma natural, como creo que usted lo mencionaba y usted también lo reforzaba. Pero eso también es una idea innovadora de la época, el trabajar, el considerar al niño como sujeto de derechos, esa identidad de género trabajada y labrada finamente en las aulas, no es cuestión menor, y son legados que nosotros recibimos y que tenemos y debemos valorar y honrarlos. Otra de las a mí me gusta mucho la matemática, y acá me tomo una licencia, y me movió y motivó muchísimo lo que usted dijo en algún momento, que había una cajita cuadrada con figuras geométricas. Era emocionante, interesante. Y sabe que eso realmente a mí también me emociona, porque de la forma que él lo cuenta, sin lugar a dudas, la matemática trascendió y la incorporó en su sentido. En el sentido de que no importa el nombre, cómo se llama, lo que interesó y lo que ambos pudieron adquirir en ese momento es la idea es un cuadrado, es un triángulo, es un rectángulo, bueno, pero ¿de qué manera eso se pudo interiorizar en ustedes? A través del juego, a través de la exploración, a través de la manipulación, de la observación, todas actividades fundamentales desde iniciar a continuarlas en el ciclo primario, y que sin lugar a duda fueron bien instaladas, muy bien cuidadas en ustedes, y que dan cuenta de un recuerdo de hace tanto tiempo, pero que lo pueden poner en palabras y realmente viene siendo de esa manera. Una propuesta situada, una propuesta contextualizada, una propuesta sin lugar a dudas secuenciada, donde se entregaban esas cajitas y ustedes tenían esa libertad de
de explorar, como les decía, y seguramente también de contar, de verbalizar, de argumentar. El trabajo argumentativo en matemática, como en cualquier área del conocimiento, la debemos trabajar desde el nivel inicial, atravesando la escolaridad. Por lo tanto, yo particularmente voy vinculando, atando, uniendo todas estas ideas, y realmente me reconforta que ustedes hayan podido transmitirnos esto, porque es parte de la historia. Y como decía al comienzo, en este legado que nosotros recibimos y que nos debemos de sentir orgullosas, obviamente, de qué manera hemos podido conservar y cuidar estas cuestiones que son nodales en lo que es nuestra trayectoria en nuestro sistema educativo. Otra de las cuestiones que ustedes dijeron es figuras sin color. Y esto de las figuras sin color ha dado lugar a una cantidad de estudios, de análisis, de experiencias, de toda una corriente de didactas franceses a la cual adhiero, y venimos trabajando, y desde el programa de educación inicial y primaria, desde los marcos de referencia que nosotros tenemos, ese marco de didactas es lo que sostiene la propuesta. Y saben que eso era lo deseado, que no tuviera color, porque en realidad el color no hace a la matemática. Fíjense qué visionaria la propuesta de Enriqueta, en el entendido de que eso era algo que se tenía que conceptualizar. No importaba el nombre y tampoco importaba el color. Lo que sí importaba era lo que ustedes podían hacer con ello, lo que podían construir, deconstruir. Entonces, reitero estas ideas porque me parece, que soy una convencida de que este legado que nosotros venimos recibiendo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que quererlo, tenemos que protegerlo y ser parte de ellos. Otro aspecto importante también que viene de la mano de lo que es la propuesta, de lo que ustedes hablaban, más los testimonios que compartió Chabela, es la importancia de lo que es la formación docente. A Enriqueta le preocupaba y ocupaba muchísimo qué maestros iban a entrar a sus aulas, de qué manera, el cómo. El cómo es algo que nos ha dado, en el buen sentido, un dolor de cabeza para que esa propuesta que sea situada, contextualizada, realmente esté acorde a ese nivel. Y cuando hablamos nivel no me refiero a un nivel 3 o a un nivel 4 o a compartimentos estancos. Valga que estamos trabajando con la diversidad, y qué suerte que somos todos diferentes y que tenemos puntos de vista distintos. Entonces, uno de los aspectos nodales en este proyecto único, con identidad propia que tejió y labró Enriqueta, era justamente la formación de docentes. Y ella pensaba que se debía apostar a un docente vocacional, y examinémonos a nosotros mismos si, digamos, somos docentes por vocación o no, a un docente que sea reflexivo, autónomo, que tenga capacidad de decidir en aquellas decisiones didácticas, valga la redundancia, qué cosas sí, qué cosas no, y por qué yo en mi aula voy a poner el vaso aquí y no lo voy a poner acá. Todas esas decisiones que hacen a la tarea del docente se reflejan en los estudiantes y sin lugar a duda tienen el espejo en ustedes. De verdad que reconstruir la historia de la infancia no es cuestión menor. Es una responsabilidad que tenemos el considerar y hacer este paralelismo entre algunas ideas fuerzas de nuestra propuesta programática con lo que es este proyecto que tiene identidad propia, identidad forjada en la observación, en la investigación, en la acción, hace que se pueda concretar esto que sin lugar a dudas va a dar, como decía Chabela, para seguir continuando, para seguir aprendiendo, porque en ese camino estamos, en el camino de... Y a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, revisitar la idea bajo la cual se fundó este primer jardín de infantes en América Latina. Dice, lo voy a leer textual porque realmente me erizan en el buen sentido. Ella decía: se debe dejar crecer, se debe dejar pensar, se debe dejar hacer y no intervenir contra el crecimiento, el pensamiento y la acción. Yo creo que todo esto
con ustedes y con todas las generaciones que han pasado se ha podido lograr. Y bueno, cierro la idea diciendo que es un placer realmente haber podido participar con ustedes, y la invitación queda hecha a seguir avanzando, a seguir estudiando, que justamente esa es nuestra tarea, que no es cuestión menor, trabajamos con y para la infancia. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos han acompañado. Bueno, y especialmente tenemos la visita que nos honra de la inspectora técnica Selva Pérez, que me gustaría invitarla aquí a la mesa, porque sé que le gustaría, estoy segura que le gustaría decir unas palabras con respecto a este encuentro. Gracias por las presencias, por sus testimonios. En realidad nosotros representamos hoy el ahora, ¿verdad? El ahora del jardín de infantes, el ahora de las escuelas públicas, y cuando los escuchaba a ustedes encontraba o analizaba esta situación. Hay como hoy una figura que es la de Enriqueta, pero ustedes están buscando resaltar otras figuras, como es la figura de quien la sucedió, que muchas veces es bastante más difícil ocupar ese lugar, ¿verdad? Llegar a un lugar en el que alguien viene abriendo un camino, y como en el caso de su mamá, seguir construyendo ese camino. Y esa postura y ese lugar que le tocó vivir a su mamá, yo creo que fue bastante más difícil, ¿verdad? Bastante más difícil, de cómo dar la continuidad. Alguien viene abriendo camino, viene construyendo ese camino con determinadas ideas, y cómo recoger esas ideas, y cómo seguir creando y construyendo e interpretar esas ideas con una impronta personal y profesional. Es bien difícil lo que le tocó. Por eso me parece bien interesante que ustedes estén acá y que hayan hablado de la manera que hablaron, y que se preguntaran por estas cuestiones, que se preguntaran, porque en general la historia se construye por aquellos que son más visibles, y también y especialmente por aquellos que están a veces detrás como de ciertas bambalinas, porque les toca el lugar más difícil. Y eso habla de proceso en la historia, de proceso, y de la necesidad de todos de respetar esencialmente ese proceso y de hacer visible las partes y los componentes de ese proceso. Y es eso lo que más me interesa resaltar en este momento, porque es eso lo que debemos construir en forma consciente, y en este caso los uruguayos, ¿sí? Para poder entender la historia, para poder comprenderla en todas sus facetas, y para poder seguir construyendo un presente expandido, extendido, en el que los niños y las niñas vayan a las instituciones y disfruten como disfrutaban ustedes, y sean escuchados y sean contenidos, y suceda eso, que el adulto, cuando encuentra que el niño hace un berrinche, pare, se detenga, cambie el rumbo, haga una pausa y atienda a ese niño, porque los adultos que estamos en las instituciones estamos para eso, para pensar e impulsar y contener a esas infancias que no nos eligen, que no nos eligen porque están allí, porque otro adulto lo trajo, ¿sí? Y porque los adultos resolvemos que ese mundo que ya está creado, que está construido, tiene que ser aprendido por las infancias. Y es fuerte lo que estoy diciendo, porque, y lo digo en todos los ámbitos, para que seamos conscientes de la importancia que tiene la presencia del adulto y la decisión del adulto y la palabra del adulto ante la situación del niño y la niña, que no nos elige, pero que nosotros sabemos que nosotros sí los elegimos estar allí, y que tenemos que ofrecerle las mejores oportunidades para que se desarrolle y para que sea feliz. Así que gracias por estar, gracias por preguntarse tantas cuestiones y por habilitar en nosotros tantas preguntas. No sé si puedo decir algo. Me ha sido muy difícil manejarme ahora como aportando datos históricos, ¿sí? Yo me he dedicado toda la vida a la educación. Dejé de ser médico hace como 40 años. Y entré al Ministerio de Educación en Venezuela, y toda mi carrera fue en educación.
educación especial y educación preescolar, sobre todo en la parte de lectura, la parte de proyección lectora de un niño. Yo fui me enorgullezco muchísimo, de discípulo directo de Mila Ferreiro, fue mi amiga, es mi amiga todavía. Y fui muy discípulo directamente de Jean Foucault, el francés, y la onda piagetiana profundicé mucho. Me gustaría hablar ahora de historia aparte, conversar con las alumnas de Patricia sobre preescolar actual. ¿Qué entendemos por educación inicial ahora? Por ejemplo, creo que con Cabra conversamos bastante. ¿Cuáles son los aportes literarios que reciben los niños ahora? Una serie de cuentos que son, para mí, muy cuestionables, que valdría la pena discutir. Una información que reciben también desde el punto de vista no ético, no moral. Creo que alguien decía que la sociedad enriqueta se centraba mucho en las imposiciones morales. Ahora no, parece todo lo contrario, pero estamos viendo hay una influencia nefasta, muchas veces de ideas que no son muy adecuadas, por decirlo menos. Si tengo la oportunidad, antes de irme, me encantaría conversar con ustedes ya en otro plano. No el plano del eslabón perdido ni de fósil, sino de participante activo en la educación. Gracias. Reitero mis gracias, no sé si me que repetir lo mismo, pero muchísimas gracias. La emoción que sentimos hoy fue inenarrable. Sí, sin lugar a dudas, nos permitió esto reconstruir parte de nuestra vida que no sabíamos por qué había ocurrido. Yo quisiera contar una anécdota mínima, pero con respecto a la tal cajita, la cajita de figuras geométricas. Les conté a mi hermano y a mis hijas también, estuvimos reunidos anteanoche, creo que fue hace un par de días, que en un momento dado, en cuarto año de escuela, nos mandaron dibujar un triángulo, un cuadrado, y yo los puse al triángulo, lo puse en el vértice hacia abajo, al cuadrado de otra forma, y me doy cuenta que así yo las veía en las cajitas. Una cosa increíble. Me dio mucha alegría. Carmen las había mandado pintar y las pintó era una pintura muy triste, muy apagada. Y las que vimos ahora en el museo del Jardín, de un color muy vivo, brillante, fantástico. Me alegró mucho verlas con ese color. Fue verdaderamente notable. Más allá de que si tienen que ser, en fin, con color o no, creo que esas cajitas tienen un valor muy interesante. Bueno, y otra alegría que recibo es que al jardín se le diga educación inicial, porque realmente creo que valoriza un momento que es realmente fantástico. Bueno, muchas gracias a todas por esta invitación que nos hicieron. Bueno, y ya dando cierre a este conversatorio, a este momento tan emotivo, agradecemos la presencia de las autoridades, la presencia del público presente y sobre todo a la generosidad de ustedes por su tiempo, por realmente compartir todo esto con nosotros y dejar abierta la puerta a lo que usted dice, ¿no? A seguir teniendo otras instancias de conversatorios con ustedes. Sabemos su fuerte en la alfabetización inicial. Quiero recordar que acabamos de donar al Museo del Jardín una sillita que perteneció a mi hermano cuando venía al jardín y una campana que hay mucho significa. Todos mis maestros tienen una campana en la mano, con la cual golpeaban la mesa, ¿no? Se hacían respetar por eso el medio. Hoy ya ninguna maestra tiene campanita, pero antes todas las maestras tenían. La campana que perteneció a mi madre cuando era maestra la donamos para. Impresionante. Muy bien.
y en reconocimiento un pequeño obsequio para cada uno de ustedes. Gracias de verdad por ser tan generosos y para ustedes también. Bueno, no, pero es algo significativo. Nos comprometemos a hacer, igual aunque esté en Francia, hacemos un Meet, un Zoom. Por supuesto, es un compromiso. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias. Muchas gracias.